Imagina estar frente a un mural gigantesco, lleno de detalles meticulosamente pintados por siglos. Cada trazo cuenta una historia, un fragmento de esperanza que apunta hacia un futuro. Ahora, imagina que alguien de repente aparece en ese mural, no como una figura más, sino como el protagonista que todo el lienzo anticipaba. Esa persona es Jesús. Y así son las profecías del Antiguo Testamento. Cada señal, cada palabra hablada por los profetas apuntaba a un momento culminante, la llegada de Jesús. Y es que la evidencia parece abrumadora. Profecías milenarias cumplidas con precisión matemática, señales y prodigios innegables, testimonios irrefutables. Todo esto nos habla la palabra de Dios. Sin embargo, algunos de los expertos más reconocidos de la época deciden cerrar sus ojos ante la verdad. ¿Qué nos enseña esta paradoja sobre nuestra propia búsqueda de la verdad? El desafío para nosotros hoy no es diferente. No es solo reconocer esas señales, sino también permitir que su cumplimiento transforme nuestra vida. Juan capítulo 5, el versículo 36 nos dice lo siguiente: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bienvenidos a un nuevo estudio profundo del libro de Juan. Estoy súper contento que me puedas acompañar en este nuevo estudio. Quiero además animarte a que, si no lo has hecho, te puedas suscribir a este canal para que juntos sigamos profundizando y aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero animarte a que me acompañes con tu libreta, que me acompañes con un bolígrafo y sobre todo que me acompañes con la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos, para empezar juntos, a orar. Amado Señor, queremos invitarte a nuestro estudio, a nuestras vidas, a nuestra familia. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos transforme, Señor, y que por medio de tu palabra, de las profecías del Antiguo Testamento, podamos ver más claramente cuál es tu propósito para nosotros y que podamos recibirte, Señor, como nuestro único Salvador y Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, vamos a pasar a nuestro primer bloque de esta semana: señales, obras y prodigios. Y quiero que te puedas ubicar en el capítulo 10, los versículos 24 al 25 del libro de Juan. Pensemos en la escena de una sala de operaciones. Un cirujano no solo habla de su capacidad, sino que demuestra su experiencia salvando vidas. Así era el ministerio de Jesús. No se limitó a proclamar su identidad como el Mesías. La respaldó con señales que transformaron vidas y cumplieron las profecías que el Antiguo Testamento ya mencionaba. Las señales que Jesús realizaba no eran simples trucos para entretener. Cada milagro era como una firma divina, un sello que autentificaba su misión. Pero más importante aún, revelaban su conexión íntima con el Padre. El capítulo 10 de Juan, acompáñame, Juan capítulo 10, el versículo 25 nos dice lo siguiente: Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿No es fascinante que los líderes religiosos les pidieran a Jesús que les dijera abiertamente si era el Cristo? Literalmente el texto dice: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso, en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es como pedir que te expliquen verbalmente, en palabras, el sabor de la miel cuando ya la tienes en tu boca, en tu paladar. Las obras de Jesús gritaban su identidad, pero ellos buscaban palabras para poder rebatirlas. Jesús les respondió en el versículo 24 y 25, lo que hemos leído: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago testifican de mí, en nombre de mi Padre, testifican de mí.
Si Jesús hubiera dicho directamente que Él era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre Él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que Él había hecho. Si Jesús hubiera dicho que Él era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero, ¿cómo podrían negar las señales? ¿Cómo podrían negar las obras y los prodigios que Él había hecho? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. Su respuesta no se limita a palabras, apunta a las señales y obras que había realizado. Este enfoque de Jesús no buscaba ganar debates, sino que buscaba transformar corazones, transformar la vida de estas personas. Sin embargo, muchos líderes eligieron el orgullo sobre la verdad y, endurecidos en su incredulidad, se negaron a aceptar estas pruebas. En lugar de abrazar la verdad, cuestionaban su autoridad. Este rechazo no fue por falta de evidencia, sino por corazones cerrados, endurecidos. Jesús no solo realizaba obras, sino que vivía una unión constante con el Padre. Su declaración en Juan capítulo 10, el versículo 38 es poderosa. Dice: «Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Su vida entera era una obra maestra de obediencia y misión, apuntando constantemente al cielo. Y Jesús lo que está haciendo es subrayando la conexión divina que daba validez a su ministerio. No es por mí, es por el Padre que hace las obras a través de mí. Para nosotros, estas señales son un llamado a confiar en que Dios obra de maneras que a veces no entendemos. La pregunta es: ¿estamos abiertos a reconocer las señales de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no se ven como esperábamos? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos pidiendo más evidencias cuando ya tenemos suficientes señales, obras, prodigios de la dirección de Dios? Pasamos al siguiente bloque: la autoridad de las Escrituras. Imaginad conmigo esta escena. Un arqueólogo descubre un mapa antiguo que señala la ubicación exacta de un tesoro invaluable. Tiene todas las marcas de autenticidad. Ha sido verificado por expertos, pero algunos deciden ignorarlo porque no coinciden con sus teorías preestablecidas. ¿No es esto exactamente lo que sucedió con las profecías, con los profetas que hablaban sobre Jesús en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento era como un mapa divino que señalaba directamente a Cristo. Cada profecía cumplida era como una coordenada precisa que confirmaba su identidad. ¿Os acordáis de Felipe? Felipe encuentra a Natanael y su entusiasmo era incontenible. En Juan capítulo 1, el versículo 45 dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas». Imaginaros el entusiasmo de Felipe, flipante, estaba extasiado porque había encontrado el cumplimiento de la profecía. Este reconocimiento de Felipe no era meramente intelectual, era una afirmación espiritual nacida de aquí dentro, del corazón, nacida de la fe. Pero aquí está la paradoja que nos desafía a cada uno de nosotros. Los expertos en ese mapa divino fueron precisamente quienes más resistencia mostraron para reconocer el tesoro cuando lo tuvieron frente a ellos. El Evangelio de Juan enfatiza cómo cada palabra en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Un ejemplo de ello es su alusión al evento registrado en Números, capítulo 21, versículos 5 al 9. ¿Os acordáis? Sobre todo se encuentra en Juan capítulo 3. Voy a buscarlo, acompáñame en Juan 3. El versículo 14 dice lo siguiente: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es lo que está diciendo el texto de Juan capítulo 3, haciendo alusión directa a Números. Jesús no solo reafirmó la autoridad de los eventos narrados, sino que estos acontecimientos los conectó directamente con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y es que, amigos, sin el contexto del Antiguo Testamento, muchos habrían pasado por alto el significado de la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque la verdad es que aún teniendo estos argumentos y este contexto, lo pasaron por alto, lamentablemente. Hoy estamos viviendo, amigos, creo que lo tenéis claramente, lo entendéis muy bien. Estamos viviendo una época donde la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios, es cuestionada constantemente. Las fuerzas culturales y filosóficas buscan erosionar su relevancia. Pero Jesús nos recuerda que la palabra, la Escritura, es la base de nuestra fe. No podemos separar el Cristo de los Evangelios del Cristo de las profecías o del Jesús del Antiguo Testamento. Ambos son uno y el mismo, y juntos forman el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe. Sin embargo, hay una advertencia implícita en las palabras de Jesús. Las Escrituras no tienen poder en sí mismas si no se reconocen como un testimonio de Cristo Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir? Lo vamos a entender muy bien. Los líderes religiosos conocían las palabras, pero no entendieron su mensaje. Esta desconexión llevó a la tragedia de rechazar al mismo Mesías que esperaban. Reconocer la autoridad de la palabra de Dios se exige más que un conocimiento académico. Los líderes religiosos de la época de Jesús eran expertos en la ley, pero no conocieron al autor de la palabra. Esto es un recordatorio de que podemos conocer la letra sin captar el espíritu. La autoridad de las Escrituras no reside en el texto en sí, sino en el Dios que las inspiró y en el Cristo al que señalan. Imagina una biblioteca inmensa donde cada libro apunta a una sola verdad, pero los lectores se pierden en los márgenes y en las notas al pie de página, olvidando el mensaje central. Esto es lo que sucedió con los líderes religiosos de la época de Jesús. Sabían las Escrituras de memoria, pero no reconocían al autor que caminaba entre ellos. Las Escrituras no son solo historias o reglas, son un reflejo del carácter de Dios. Son una invitación a una relación con Él. Y amigos, al estudiar la Biblia, no buscamos acumular información, conocimiento, sino que buscamos encontrar a Jesús en cada página. Para nosotros, este desafío sigue vigente. ¿Leemos la Biblia buscando a Cristo en cada página o simplemente como un libro más? La Escritura no solo es un registro histórico, es una guía viva que nos conduce al Salvador y nos transforma. Vamos al siguiente bloque. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Vamos a la primera parte. A nosotros aquí en la familia nos encantan los puzzles, los rompecabezas. De hecho, aquí en casa tenemos un rompecabezas de 1000 pedazos. No os digo es de las películas del universo de Marvel, pero es gigantesco, puedes tardar semanas y meses al completarlo. Ahora, imagina conmigo estar frente a un rompecabezas de 1000 piezas. Cada pieza por sí sola podría parecer insignificante, pero cuando todas se unen, cuando el puzzle se completa, revela una imagen asombrosa, de hecho, muy satisfactoria. La profecía del Antiguo Testamento son como ese rompecabezas divino. Cada una encaja perfectamente en la vida y en el ministerio de Jesús. Pensemos en la precisión matemática de estas profecías. Los estudiosos han identificado cientos de predicciones y profecías cumplidas en la vida de Jesús. La probabilidad de que una sola persona cumpla todas estas profecías por casualidad
Es prácticamente imposible. Sería como encontrar un átomo específico en todo el universo. Familia, para entrar en perspectiva, Jesús cumplió 49 profecías solo en las últimas 24 horas antes de su muerte. ¿Estáis entendiendo? El cumplimiento exacto de las numerosas profecías mesiánicas en la vida y en el ministerio de Jesús es sencillamente sobrecogedor. Esas predicciones del Antiguo Testamento se cumplieron con una exactitud increíble. Aún el escéptico más impedernido queda sin argumentos ante la avalancha de tales evidencias. Aunque Jesús sabía lo endurecidos que estaban los líderes judíos, nunca se rindió ante ellos. Siempre intentó penetrar en sus obstinados corazones, desde todos los ángulos posibles, para alcanzarlos y transformarlos. Aunque muchos no respondían favorablemente a estos intentos, Jesús continuó acercándose a ellos para que al menos supieran que había un testigo de la verdad ante ellos. Recordemos que incluso los discípulos de Jesús, los más cercanos a Él, tardaron en creer en la naturaleza espiritual de su misión, de su reino. Fue recién después de que Jesús murió, de que resucitó y se les apareció. Dice el texto, acompáñame a leerlo. Juan, el capítulo 2, el versículo 22. Juan 2, 22 dice: Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Familia, ¿qué creencias arraigadas podríamos estar teniendo, podríamos estar aferrándonos que nos impide ver a Jesús por completo? Imaginaros esta escena de los discípulos. Pasamos al siguiente bloque, las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, la parte 2. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas pueden leer el mismo libro repetidamente y seguir descubriendo nuevos detalles? Esto nos pasa cada semana con la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, los líderes religiosos de la época de Jesús cayeron en una trampa peligrosa. Confundieron la familiaridad con el entendimiento. A veces nos pasa, estamos escuchando un estudio, un tema nuevo, un sermón, y nos leen algo que ya hemos leído, o escuchamos algo que hemos escuchado antes, y el cerebro se embota y dice, esto ya lo sé, esto ya lo conozco, esto ya lo entiendo, y entonces la familiaridad nos impide entender realmente lo que está frente a nosotros, y que hay una nueva verdad, y que hay una nueva luz. Esto es lo que está pasando con el entendimiento de los judíos y los líderes religiosos. Jesús mismo enfatizó, ¿os acordáis?, la autoridad de las Escrituras. En Juan capítulo 5, el versículo 39, dice lo siguiente, es un texto que lo conocemos muy bien. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que testifican de mí. Desde Génesis hasta Malaquías, todo apunta hacia Jesús. Las profecías sobre el Mesías, su nacimiento en Belén, su sufrimiento, su muerte en la cruz, fueron cumplidas en cada detalle en la vida de Cristo. Sin las Escrituras, la identidad y la misión de Jesús no habrían sido comprensibles. Es como tener un mapa del tesoro y pasarse la vida estudiando el papel, el mapa, en cada escrito, en cada detalle, sin buscar nunca el tesoro mismo, sin intentar encontrar el tesoro. Las antiguas tradiciones judías, de hecho, enseñaban que el mero conocimiento de las Escrituras garantizaba la vida eterna. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto no lo estamos inventando. Esta noción viene de la escuela del rabino Hillel, un renombrado rabino del siglo I a.C. Dice que supuestamente acerca de este tema dice, uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero, la vida eterna. O sea, quien ha entendido, quien ha aprendido las palabras de la Biblia, se ganó la vida eterna. Los líderes judíos estaban tan obsesionados
con las palabras de las Escrituras que descuidaron a Jesús, quien era el corazón mismo de esta palabra. Ellos conocían la letra, pero no el espíritu de la ley. Las Escrituras eran su especialidad, pero fallaron en reconocer al Mesías viviente que se encontraba delante y en medio de ellos. Tristemente, muchos conocían las palabras, pero no al Verbo encarnado. Conocían la palabra escrita, pero no a quien era la palabra viva. Entre las profecías mencionadas en estos capítulos de Juan, destaca la de Zacarías capítulo 12, versículo 10. El capítulo 19, versículo 37 de Juan, ubícate ahí, capítulo 19, el versículo 37. Dice lo siguiente: y también otra escritura dice, miraban al que traspasaron. Esto en Zacarías dice que miraban a mí, a quien traspasaron. Y este pasaje prácticamente está igual en el libro de Juan, lo hemos acabado de leer, haciendo alusión al cumplimiento de las profecías de Zacarías. Pero no solamente esto, lo más impactante no es solo la precisión de las profecías, sino la profundidad del amor que revelan estas profecías. Vamos a tomar otro ejemplo. Se encuentra en el Salmo, capítulo 41, el versículo 9. Este salmo dice algo súper interesante. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, aquel que comía mi pan, se alzó contra mí su telón. Esta profecía no solo predijo la traición de Judas, porque estaba comiendo pan. Lo podéis leer en el libro de Juan. Es interesante, es triste e interesante. Capítulo 13. Esta profecía también muestra el corazón quebrantado de Jesús. Aún sabiendo que sería traicionado, Jesús llamó amigo a Judas, a quien lo entregaría. Y no solamente a Judas, sino que llamó amigos a la multitud que vino a por él. Y luego en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La ironía es devastadora. Estos hombres dedicaron sus vidas a memorizar cada palabra de las Escrituras. Pero cuando la palabra viva caminó entre ellos, no la reconocieron. No la aceptaron. Habían sustituido la transformación del corazón por un sentimiento intelectual superficial. La falta de humildad y el orgullo cegaron a muchos. Jesús lo señaló en Juan capítulo 5, versículo 46. Jesús dice, si vosotros creyerais a Moisés, me creeríais también a mí, porque él escribió de mí. En nuestra búsqueda del conocimiento bíblico, ¿estamos encontrando información o estamos encontrando transformación? Llegamos al último bloque. Desde abajo es el título. Permitidme compartiros una analogía. Imaginad intentar comprender una pintura tridimensional, o sea, 3D, en 3 dimensiones, pero estamos usando solamente una perspectiva bidimensional, en 2 dimensiones. ¿Tiene sentido? Para que nosotros lo entendamos mejor, por más que os esforcéis, siempre faltará una dimensión crucial. Es tridimensional, es 3D. Y lo estamos viendo desde 2 dimensiones. Así era la mentalidad desde abajo de los líderes religiosos. ¿Qué estoy queriendo decir? Jesús habló con valentía cuando dijo en Juan capítulo 8, el versículo 32, Jesús dijo lo siguiente, versículo 23, dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con estas palabras, Jesús lo que está haciendo es denunciando la mente terrenal de los líderes religiosos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. No era una simple diferencia de argumentos, de opinión, era una diferencia fundamental de perspectiva. Como hemos dicho, ellos están en otra dimensión y Jesús está hablando desde otra perspectiva.
Estos líderes intentaban entender las realidades celestiales con una mentalidad puramente terrenal. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad, pero eso era todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Esto no era nada nuevo. Ya la palabra de Dios en Isaías capítulo 29, versículo 3, nos lo dice: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Esto es lo que nos dice la palabra. Este mismo concepto fue repetido por Jesús siglos después cuando dijo: en vano me honran, cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Pero aquí está la esperanza. En medio de la oscuridad espiritual, en medio de la dureza del corazón de estos líderes, Juan registra que, vamos a leerlo. Juan 8, versículo 30 dice, me encanta porque es un versículo que por lo menos a mí me da certeza y me da esperanza. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Es un recordatorio poderoso de que la luz de la verdad, la luz de la palabra, siempre encuentra su camino, incluso en los corazones más inesperados. Este versículo es un recordatorio de que incluso en medio de la incredulidad, la verdad puede triunfar. Quiero preguntarte, ¿en qué áreas de nuestras vidas estamos aplicando una lógica desde abajo a realidades que requieren una perspectiva desde arriba? Vamos a terminar con esta idea, y es que las profecías cumplidas en Cristo son como una sinfonía perfectamente orquestada a través de siglos. Cada nota, cada profecía, cada detalle confluye en una melodía divina que señala a Jesús. Sin embargo, la pregunta crucial no es solo si reconocemos esta verdad intelectualmente, sino si permitimos que transforme nuestra vida. La tragedia de los líderes religiosos nos sirve de advertencia. Es posible estar tan cerca de la verdad y aún así perderla. No repitamos este error. Nuestro conocimiento de las profecías no es un fin en sí mismo, es un medio, es un camino que nos lleva a una relación más profunda con aquel que es el cumplimiento de todas las promesas y las profecías. Familia, estamos permitiendo que nuestro conocimiento de las profecías nos acerque a Jesús, o sin darnos cuenta, nos está alejando de la experiencia viva con Él. Esta semana, mientras reflexionamos en las evidencias proféticas que señalan a Jesús, recordemos que el objetivo final no es solo reconocer las señales, sino conocer más profundamente a aquel a quien señalan. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantener nuestros corazones abiertos, sensibles y receptivos a esta verdad transformadora de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de este estudio. Quiero animarte a que puedas suscribirte a este canal, que puedas dejar tus dudas, tus aportes y que puedas compartir este estudio con tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo. Con la ayuda de Dios nos vemos la semana que viene en un estudio profundo del libro de Juan. Te mando un fuerte abrazo, cuídate y que tengas una buena semana. Gracias por acompañarme en un estudio más. Chao, chao.